¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública con un propósito muy concreto, que tengamos más elementos informativos para hacer un análisis que nos permita comprender lo que sucede en nuestro entorno, lo que pasa allá afuera, lo que nos afecta y aquello que tiene consecuencias para la vida pública. Todos, en alguna medida, hemos escuchado sobre las extorsiones telefónicas. Probablemente algunas de las personas que nos escuchan también las han padecido y han sentido esa sensación de vacío y de estupor, en algunos casos miedo, porque amenazan con hacerle daño a alguna persona cercana a nuestro afecto, a nuestro corazón, si no pagamos una extorsión o si no depositamos en alguna cuenta bancaria. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los que acusan no están en posibilidades de hacer realidad sus amenazas. ¿Por qué? Pues porque también todos sabemos de una forma u otra que muchas de las llamadas de extorsión surgen desde las prisiones estatales y federales. Y todos sabemos que para que eso suceda, esos delincuentes que están en la cárcel y que siguen haciendo daño desde ahí, pues tienen cómplices que les proporcionan las herramientas que utilizan para tratar de intimidar a la gente y de sacarle dinero a las personas que con mucho esfuerzo se lo ganan todos los días. Bueno, pues las llamadas de extorsión que se originan en las cárceles del país representan uno de los más graves problemas en el combate a ese delito y en la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que deberá cumplirse ese mismo trámite en el Senado de la República este mismo mes. En esa ley se contemplan sanciones de hasta 20 años de cárcel a los servidores públicos que sean cómplices en la realización de estos ilícitos. La ley por sí misma no resuelve el problema. El asunto es que verdaderamente lo que dispone la ley con respecto a las complicidades, al encubrimiento de malos servidores públicos, se sancione con energía para que todo mundo entienda que no deben de colaborar con los delincuentes que le hacen daño a la gente. La ley ya lo contemplan, ahora esperemos que se cumpla en la práctica. En noviembre del 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones envió al Senado de la República un informe en el cual concluía que la delincuencia organizada realizaba, escuche usted, estamos hablando del 2018. En el 2018 el Instituto Federal de Telecomunicaciones le dijo al Senado de la República, ahí te va este informe donde te digo que el crimen organizado, la delincuencia organizada, realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año, 3.7 millones de llamadas al año, desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó una investigación en 7 penales federales ubicados en diferentes regiones del país. El Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones del mismo instituto concluyó que cada semana, en un solo penal de los que fueron observados y analizados, se realizaron hasta 219,700 llamadas. La investigación capturó resultados casi idénticos de 2016, 2017 y 2018, lo que puso en evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados en las cárceles del país. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada el 18 de septiembre del 2025, estima, escuche usted, estima en 3,467 millones de pesos el dinero que se pagó por extorsiones de toda naturaleza durante 2024. Tanto los que amenazan a los negocios y les piden que paguen derecho de piso, como aquellos que le imponen a los aguacateros y a los limoneros el precio de la cosecha y les cobran una especie de impuesto
bajo el amparo de las armas y de la intimidación y el miedo para que les paguen ese impuesto por las cosechas de limón y de aguacate, y en otras regiones controlan hasta la venta de insumos para la construcción y para muchas actividades importantes para la sociedad. Bueno, todo eso en conjunto, incluyendo las extorsiones que se perpetran desde las cárceles, representan una ganancia de 3,467 millones más, millones menos, de pesos de dinero que se paga por extorsiones en este país, por lo menos en lo que corresponde al 2024 y que de manera razonable ha medido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hay algunas entidades del país en las cuales se ha experimentado un sensible descenso en los índices de extorsiones, como es el caso de Baja California Sur, que en 2017 registró 29.74 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes, y en el 2025 presentó un índice de solamente 10.95 casos por la misma proporción de personas. Y veamos la diapositiva número 5. Esta es una herramienta muy útil que mucha gente desdeña, pero que es importantísima para ir midiendo el nivel que tienen algunos problemas. Esta tabla nos presenta la evolución del delito de extorsión, estado por estado, entre 2015 y 2025. En esta tabla nada más vamos a ver, en principio, 8 entidades del país, e iremos viendo en el transcurso del programa de 8 en 8 hasta completar los 34 estados. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta dónde están focalizados los problemas. Esta tabla está elaborada con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 30 de septiembre del 2025. Es el dato más actualizado que usted va a encontrar de manera oficial, porque además de que hace corte al 30 de septiembre, está publicado el 20 de octubre de este año. Hace unos días se publicó. A mí me interesa mucho que usted vea, por ejemplo, el caso de Baja California. Ahí en la columna número 6 dice Baja California Sur. En Baja California Sur, en el 2017, traían un promedio de 29.74 extorsiones por cada 100,000 habitantes. Y bajaron ese promedio a 10.95%, que de cualquier manera sigue siendo alto. Este promedio de 10.95 corresponde al periodo de enero a septiembre del 2025. Y es muy alto de cualquier manera, aunque hubo un descenso de 19 delitos en promedio por cada 100,000 habitantes, es alto porque el promedio nacional entre enero y septiembre del 2025 es de 6.6 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes, el promedio en el país. Luego vea usted a la derecha, en la columna que corresponde a Colima, cómo Colima ha tenido picos de 18.88 casos en el 2022 y 2023 de casos de extorsiones por cada 100,000 habitantes. Y también han bajado el promedio a 12.25 en los meses de enero a septiembre del 2025. Es una buena noticia para la gente de Colima y es una buena noticia para la gente de Baja California Sur, pero no es suficiente porque aún así están por encima del promedio nacional de 6.6 casos por cada 100,000 habitantes. Bueno, pues el artículo 21 de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión establece que se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 600 a 3,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cada unidad de medida y actualización este año vale 113 pesos con 14 centavos. Por lo tanto, esa multa de 600 a 3,000 veces el valor diario de una UMA representa entre 67,000 la mínima y 339,000 la máxima, que se aplicaría a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos,
así como procuración o impartición de justicia o vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta norma. Es decir, si algún servidor público de los que acabo de describir se entera de que se está cometiendo el delito de extorsión desde alguna cárcel y no lo denuncia, se hace de delito también y puede ser sancionado con una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de 600, bueno, en pesos, entre 67,000 y 339,000 pesos. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe la disposición en el artículo 21 y ahora que la aprueba el Senado de la República va a ser ley de aplicación general en toda la República. El asunto es muy simple, pero es al mismo tiempo algo que no sucede con mucha frecuencia porque a la autoridad le falta investigar, documentar y además actuar con decisión y con valor para sancionar a los malos servidores públicos que están coludidos con la delincuencia. Bueno, se tiene que sancionar desde las faltas pequeñas hasta las más graves para que verdaderamente se cumpla el propósito de la procuración de justicia y de la aplicación de la ley. Por lo tanto, ahí está ya la disposición, ya existe y le está advirtiendo desde ahora a los servidores públicos que tienen relación con las cárceles y con los presos que no pueden seguir siendo cómplices de esos delincuentes que aún encerrados no aprenden y siguen cometiendo abusos. También se advierte en el artículo 23 de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que a quien sin autorización correspondiente introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión y una multa de 2,000 a 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Estamos hablando de multas mínimas de 226,000 pesos y máximas de 565,000 pesos a los que introduzcan a las prisiones equipos con los cuales se pueda llevar a cabo el delito de extorsión. Y las penas previstas en los párrafos anteriores se aumentarían hasta en una mitad tratándose de una persona servidora pública, de un defensor o defensora jurídica, es decir, los mismos abogados de los delincuentes, si llegan a introducir a los penales algún teléfono o alguna especie de aparato que sirva para comunicarse hacia afuera y extorsionar a la gente, también se les pueden aplicar estas sanciones. A las personas servidoras públicas, además, se les impondría la destitución del empleo, cargo o comisión y se les inhabilitaría para desempeñar algún empleo en el servicio público, hasta por un plazo igual al de la pena de cárcel que se les imponga, y ese plazo de inhabilitación comenzaría a computarse a partir de que se haya cumplido la pena privativa de libertad. Creo que estos artículos son clave, medulares. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene muy claro que la mayor parte de las extorsiones telefónicas que se cometen en este país se perpetran desde las cárceles estatales o federales. Y todos nos preguntamos lo mismo siempre: ¿cómo es posible que estando presos y habiendo presumiblemente tantos controles en las cárceles, sigan metiendo teléfonos celulares para que estas personas sigan amenazando a la gente y extorsionándola? Bueno, vamos a seguir con la descripción del mapa delictivo. Guanajuato es en 2025 el estado del país con el más alto índice de extorsiones por cada 100,000 habitantes, pese a que tuvo un ligero descenso con respecto al año pasado, aunque en 2023
la tasa de extorsiones fue en el Estado de México de 22.91 casos por cada 100,000 habitantes. Vamos a ver la tabla que sigue, la número 10, y ahí vemos también resaltados los casos más notables. Vemos aquí el caso Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán, y la cadenita de promedio de extorsiones que se cometieron entre el año 2015 y el 2025. Es muy importante tener una visión de largo o de mediano plazo para medir si avanzan o no avanzan los delitos, si las autoridades están haciendo su trabajo o no. Y vea usted, por ejemplo, aquí en esta diapositiva 10, vemos que en el caso de Guanajuato es el más alto promedio, 14.53 extorsiones por cada 100,000 habitantes en el periodo de enero a septiembre del 2025. Y vemos el caso de la Ciudad de México con un promedio de 13.03 extorsiones por cada 100,000 habitantes. No es el promedio más alto de extorsiones desde el 2015 hasta la fecha, algo que deben de observar en la Ciudad de México y analizar con mucho cuidado. Es el más alto promedio en la Ciudad de México del 2015 al 2025. Y vemos también que en el caso de Guanajuato también es un promedio muy alto de 14.53 extorsiones por cada 100,000 habitantes, aunque el año pasado, en el 2024, el promedio fue de 15.85. Y vemos también el caso del Estado de México, que es muy delicado. Es un promedio más bajo de 10.21 casos por cada 100,000 habitantes en lo que va del 2025, pero vean ustedes el recuadro que está en la parte superior. 22.91 casos en el 2023 de extorsiones por cada 100,000 habitantes. Estas estadísticas nos dan un mapa muy concreto de cómo evolucionan los delitos y vemos también si las autoridades se están aplicando o si las autoridades tendrían que preocuparse específicamente por atender este delito de extorsión. En esta diapositiva, en esta lámina, lo que vemos es que hay razones para que el gobierno de la Ciudad de México ponga atención particularmente al delito de extorsión, porque se le disparó el promedio casi 200% con respecto del 2024. La nueva ley contra la extorsión advierte que a la persona privada de su libertad en un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, que posea algún dispositivo electrónico de comunicación para perpetrar el delito de extorsión, se le impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión adicionales y una multa de 2,000 a 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de UMA. O sea, una multa mínima de 226,000 y una máxima de 565,000 pesos a aquellas personas que estando ya presos se les aumenta la sentencia, el tiempo de permanencia en la cárcel y también de 3 a 8 años adicionales a la sentencia que ya estén purgando y también multas de 226,000 a 565,000 pesos. La nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión señala en su artículo 24 que se impondrá la pena de 6 a 15 años de prisión y una multa que oscila entre los 11,000 y los 56,000 pesos, incrementada hasta en una tercera parte a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión del delito de extorsión. Es decir, no necesitan ayudarle al preso, al delincuente a meter un teléfono celular, pero si lo permiten, si permiten que se generen esas condiciones de impunidad, también los responsables de las cárceles pueden ser metidos a sus propias cárceles o mandados a otras cárceles. Otros estados del país con altos índices de extorsión son Morelos y Nuevo León, ubicados también entre las 10 entidades del país en las cuales se experimenta con mayor frecuencia este delito.
Lo vemos en la diapositiva 14. Aquí pueden observar ustedes también subrayados en la parte inferior los promedios de delitos que se han cometido en el 2025 con respecto a cada 100,000 habitantes en Morelos y Nuevo León, que presentan promedios altos. Vea usted, por ejemplo, en el caso de Morelos, el promedio de delitos entre enero y septiembre de este año es de 14.44 extorsiones por cada 100,000 habitantes. En el caso de Nuevo León es de 11.10 casos y aparece ahí Querétaro con el 7.72%. Querétaro ha tenido un descenso en el número de casos de extorsiones, si usted observa, en 2019, 2020 y 2021 anduvo promediando 10 casos de extorsión por cada 100,000 habitantes. En el caso, por ejemplo, de Morelos, también tienen que preocuparse. La nueva gobernadora que entró apenas el año pasado, que ganó apenas el año pasado, tendrá que preocuparse porque, aunque bajó un caso en promedio de 15.75 a 14.44, de cualquier manera es un promedio muy alto con respecto al promedio de extorsiones que se cometían por cada 100,000 personas, 100,000 habitantes en el año 2000. Eran 7.29 en el 2022, y ahora andan en 14.44 casos en promedio. En el caso de Nuevo León, hubo un descenso del promedio del 2024 al 2025, pero sigue siendo alto. Vea usted, por ejemplo, la secuencia del 2021 a la fecha: 10.02, 12.24, 12.85, 13.73. Y en el caso de Querétaro, ahí sí le han ido bajando y ya andan apenas en 7.72 casos, cuando llegaron a tener en promedio 10 casos, casi 11, entre el 2019 y el 2021. Todo esto nos ilustra si los gobiernos están haciendo su chamba o no la están haciendo. En la investigación del delito de extorsión, el artículo 25 de la nueva ley establece que se considera que el Ministerio Público puede solicitar a un juez la autorización para intervenir comunicaciones privadas y la correspondencia, o realizar cateos en algunos domicilios, así como la revisión de las cuentas bancarias de los sujetos sospechosos. Todo esto que le estoy diciendo, los cateos, la intervención de comunicaciones, la revisión de las cuentas bancarias, se pueden hacer durante una investigación, pero deben tener la autorización de un juez. No es a capricho del agente investigador o del Ministerio Público. Necesitan tener la autorización de un juez para llevarlo a cabo. En el caso de que para la comisión del delito de extorsión se hayan empleado líneas de telefonía celular, cuentas de mensajería instantánea, perfiles de redes sociales o videojuegos, correos electrónicos, plataformas de servicios digitales o tarjetas de débito, crédito o análogas, la policía, bajo conducción y mando del Ministerio Público, procurará descartar que estos hayan sido empleados sin el conocimiento o voluntad de su titular. Usted sabe que de repente en algún amontonamiento de gente le pueden robar su cartera y le pueden robar su tarjeta de crédito, y es obligación del Ministerio Público aclarar si esa tarjeta, que puede tener su nombre, la usó usted o alguien se la robó en algún momento y la está utilizando de manera indebida. Para tal efecto, el Ministerio Público o el agente investigador tendrá que solicitar los estudios periciales y realizar los actos de investigación conducentes para que no lo vayan a involucrar a usted, una persona inocente, en un delito de extorsión. También en el proceso de investigación, cuando así proceda, se podrá solicitar la localización geográfica en tiempo real, lo que se llama geolocalización, además de solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones a través de la autoridad competente el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil reportadas como robadas o extraviadas por las personas usuarias. En este punto es muy importante que todos tomemos en consideración dos cosas.
Si tiene la mala fortuna de que le roben su cartera o de que se le pierda su tarjeta de crédito, de inmediato presente la notificación a la fiscalía de su estado. Dígales, oiga, me robaron una tarjeta de crédito y vengo a presentar una denuncia para que, si es utilizada indebidamente, ustedes sepan que no fui yo. Y también hay otra cosa, si le roban su teléfono o le secuestran su línea telefónica, también tiene que reportarlo al Ministerio Público o a la compañía de teléfono, porque si lo usan para alguna extorsión, usted tiene que estar protegido. ¿Y por qué? Pues porque la autoridad puede ordenar la geolocalización del sujeto que le robó su teléfono y descubrir quién está usando indebidamente esa tarjeta o ese número telefónico que usted oportunamente denunció como que le fue robado por alguien. Los estados de la República que tienen los más bajos índices, y esta es la parte baja de la tabla, los estados de la República que tienen los más bajos índices de delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes, escuche usted, son Yucatán, con 0.08 de casos de extorsión por cada 100,000 habitantes. Esto nos dice que este año, en el 2025, prácticamente el delito de extorsión no ha tenido impacto en el estado de Yucatán. En el caso de Durango, el promedio de extorsiones este año ha sido de 0.78, casi una extorsión por cada 100,000 habitantes, lo mismo que en el estado de Tlaxcala, donde el promedio es de 0.83 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al periodo de enero-septiembre del 2025. Y vea la tabla que sigue, la que está en la diapositiva 19. Aquí ve usted los campeones. Tlaxcala, con un promedio de 0.83 casos por cada 100,000 habitantes. Yucatán, con 0.08 casos por cada 100,000 habitantes. Y el caso que le mencionábamos también, que no está en esta tabla, está en otra tabla, el caso de Durango, con 0.78 casos por cada 100,000 habitantes. Esos son los tres estados en donde menos se padece la extorsión: Tlaxcala, Yucatán y Durango. Y aquí aparece, por ejemplo, el caso de Tabasco, que allá algo están haciendo bien, porque de tener un promedio de extorsiones de 13.54 por cada 100,000 habitantes en el 2018, bajó a 5.35 casos. La verdad, es muy meritorio eso. Y vea usted, algo se hizo bien en Zacatecas, porque en Zacatecas el promedio de extorsiones en 2021 era de 29.36 casos por cada 100,000 habitantes. Y ya andan los zacatecanos en 2.98 casos entre enero y septiembre del 2025. Siempre insisto en este punto, a ver, no se trata si nos cae bien o mal la autoridad, no. Se trata de que comparemos y veamos los números duros y nos demos cuenta de que alguien está haciendo bien para que se experimente un descenso en algunos delitos, como en este caso, por ejemplo, el caso del delito de extorsión, 29.36 casos por cada 100,000 habitantes que tenía Zacatecas en el 2021, baja a 2.98 casos en el 2025. Esto es bueno. Y bueno, en la diapositiva número 20 vemos los 10 estados organizados del 1 al 10, perdón, los 8 estados del 1 al 8, los 3 estados con los más altos promedios de casos de extorsiones en lo que va del 2025. Desafortunadamente, Guanajuato en primer lugar, Morelos en segundo, Ciudad de México en tercero, Colima en cuarto, Nuevo León quinto, Baja California sexto, Estado de México séptimo y Querétaro en octavo. Estos son los promedios más altos de casos de extorsión que han ocurrido por cada 100,000 habitantes entre enero y septiembre del 2025. El punto de referencia es que la media nacional en este mismo periodo es de 6 casos por cada 100,000 habitantes en el promedio nacional. Es decir, todos estos estados están por encima de la media nacional. Y finalmente, también la ley contempla una serie de medidas de protección
que las autoridades deben de llevar a cabo medidas de protección necesarias para atender debidamente a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos del delito de extorsión durante toda la etapa del procedimiento penal. Son medidas que la autoridad está obligada a tomar para no exponerlo a usted si en algún momento se ve en una situación en la que tenga que ser testigo, para que se sancione a un delincuente que se dedicaba a la extorsión. Entonces la autoridad tiene la obligación de protegerlo para que usted no le pase nada y para que usted no sufra ningún inconveniente. Como puede usted escuchar y ver, hay medidas muy interesantes que se tienen que tomar de acuerdo con lo que establece la nueva ley que deberá aprobar el Senado en estos días, en el transcurso del mes de noviembre, la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Pero lo importante, lo básico sigue siendo lo mismo, que los responsables de aplicarla y cumplirla lo hagan para que verdaderamente tenga efectos en beneficio de la sociedad. Y con esto terminamos hoy puntos y comas, terminamos también la semana. Gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos veremos el lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.